Hay quien hoy en día se pregunta, ¿sigue siendo posible creer en pleno siglo XXI? ¿Podemos seguir creyendo que hay un Dios? La fe, el creer en algo, es algo coherente después de los avances científicos acerca del principio del universo, el origen de la vida y las especies. Después de 2 terribles guerras mundiales y una multitud de enfrentamientos alrededor del mundo que han cobrado un número incalculable de vidas, después de saber la clase de horrores de los que son capaces los seres humanos, entre ellos, el tráfico de personas, aborto legal, tráfico de drogas, después de darnos cuenta del daño irreparable y destructivo que la humanidad le ha hecho al planeta, después de las ideologías actuales que se promueven en cada vez más países, como la idea de que tú tienes la correcta, única e incuestionable percepción sobre lo que eres, ya sea que te percibas como hombre o como mujer, o incluso cualquier otra opción, o la idea de no pensar en el futuro, sino disfrutar el momento. Después de las revoluciones sociales y científicas, después de todo eso, ¿sigue siendo la fe una posibilidad? ¡Claro que sí! Porque creer es mucho más que un simple acto que pasa en tu mente. La fe no tiene que ver con qué ideas aceptas y qué otras rechazas. La fe es mucho más que llenarte de información. La fe es algo que implica todo tu ser. No solo nuestra mente, sino todo lo que somos. Espíritu, alma y cuerpo. Podríamos decirlo así. Creer implica la vida. Tener fe en Dios no solo es aceptar que Él existe, sino poner toda nuestra confianza en Él. Tener fe en Dios significa entregarnos a Él, apasionarnos por lo que Él se apasiona, dolernos con lo que a Él le duele, buscarlo en toda oportunidad posible. Ten en cuenta esto, la fe no es algo que se tiene, es algo que se deposita. La fe es una decisión. Las personas que no creen no lo hacen porque sepan mucho o poco, o porque hay buenas o malas razones. Es porque han decidido no creer. Y las personas que sí lo hacen, no lo hacen porque sean muy inteligentes o muy tontos, sino porque han decidido sí creer. Creer o no creer es una pregunta que se presenta a cada ser humano. Todos los días enfrentamos esa elección, decirle sí a Dios o decirle no. A nuestro alrededor tenemos miles de opciones. Podemos creer en muchos dioses, en la suerte, en nosotros mismos, en los ovnis, en nada o en todo a la vez. O podemos creer en el único Dios verdadero. Esa fue la elección que Josué presentó delante de todo el pueblo. ¿Quieren servir a otros dioses o quieren servir a Dios? Esta es la pregunta más importante de la vida. Y es la pregunta que hoy mismo se nos presenta también a ti y a mí. ¿Vas a creer en Dios? ¿Quieres creer para ver? Escuchemos lo que Dios quiere decirnos hoy. Amén, amén. Gracias a Dios por este hermoso tiempo que hemos tenido de alabanza, de adoración a nuestro Señor. Y ahora les invito a que vayamos a nuestro tiempo de recibir y escuchar la palabra de Dios a través del mensaje bíblico. Y para eso vamos a tomar nuestra Biblia y vamos a decir esta declaración juntos. La palabra de Dios contenida en este libro es la verdad que acepto creer, es la enseñanza que me comprometo a seguir y es la esperanza que me atrevo a confesar. Nada me impide recibirla, nadie me evitará que la haga parte de mi vida y por ningún motivo dejaré de proclamarla. Estoy aquí para leerla, oírla y vivirla diariamente. Amén. Amén. Oremos. Bendito Dios, te agradecemos, Padre, porque estás entre nosotros, porque a pesar de la distancia estamos conectados por este medio. Te agradecemos por este congreso, por cada persona, por cada pastor, por cada líder de iglesia, recibiendo estas transmisiones. Te pedimos que sea de bendición, Señor. Trae avivamiento a nuestras iglesias, Dios. Trae avivamiento a nuestros corazones, a nuestros líderes, Señor, de nuestras iglesias, y permítanos crecer en ti, Señor. No solo en número, pero también en número, Dios. Que llevemos tu palabra, tu mensaje, tu evangelio hasta lo último de la tierra. Bendice este mensaje y sé tú el que hable, que nada te impida y nada te estorbe, y que salgamos de esta transmisión, Señor, con el corazón transformado más cerca de ti. En el nombre santo de Jesús nuestro Señor. Amén. Amén. Gracias a Dios, mis queridos hermanos, por este tiempo, este congreso. Crece, es una bendición estar acá y es un privilegio inmerecido, pero por gracia de Dios me toca traer el mensaje de esta hora. Miren, los congresos Creces, me encantan los congresos Creces porque es algo que es padrísimo.
nos juntamos de diferentes iglesias, diferentes líderes de toda la República Mexicana y otras partes del mundo y compartimos unos con otros. La verdad es que principalmente nació como para compartir lo de la Iglesia Bautista Oreb, pero ha crecido esto y muchas otras iglesias de la red de Iglesia Oreb, incluso de invitados, han venido a compartir lo que Dios está haciendo en sus respectivas iglesias locales, en sus congregaciones, allá en Monterrey o en Chiapas o en Lacanú y en la Ciudad de México, y nos juntamos y compartimos lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, en nuestros ministerios. Eso es maravilloso, porque habla de que somos un cuerpo en Cristo, miembros cada uno en lo particular, y crecemos a través de lo que otros han aprendido y lo que compartimos y lo que aprendemos de otros. Eso es simplemente invaluable. Y por eso en los congresos Creces generalmente no hay cosas nuevas, así como que las planeamos específicamente para el Crece. La mayoría de las cosas que pasan en los congresos Creces son cosas que ya han funcionado en las iglesias, que ya se han aprendido, enseñado y que han transformado las vidas de las personas en cierta iglesia local, y en el Congreso Crece las compartimos, y eso es maravilloso. Por eso el mensaje de esta noche, cuando quiera que usted lo esté escuchando, es un mensaje que ya fue predicado allá en el verano del año 2019, en una serie de sermones que se llamó Creer para Ver. Los que son de la Iglesia Bautista Oreb tal vez recuerdan esta serie, Creer para Ver. Dios nos estuvo hablando a través de personajes del Antiguo Testamento acerca de lo que es la verdadera fe. Y para poder ver a Dios hace falta creer en Él. Y este fue el cierre de aquella serie de sermones, Creer para Ver. El mensaje de hoy se titula La decisión de creer, la decisión de creer. Pero por supuesto, en este momento será predicado en el contexto del Congreso Crece, que tiene como tema, como lema, el crecimiento en medio de la pandemia, el crecimiento de la iglesia de Jesucristo en medio de la pandemia. Y entonces hablaremos de la fe y el crecimiento, y diremos que creer es una decisión, una decisión. Entonces permítanme introducirme reflexionando en eso, hermanos. Dicen que tomamos cientos de decisiones al día, cientos de decisiones al día. Desde el momento que nos despertamos, la decisión de, ¿será que duermo otros 5 minutitos más? Que yo no sé ustedes, pero cuando yo decido eso se transforman en 37 minutos. O la decisión de, me levanto con el pie derecho, me levanto con el pie izquierdo, me baño, no me baño. Báñese, hermano, por favor. Pero ahora en pandemia no nos bañamos, ¿verdad? Y usamos la misma ropa, la pijama, durante ya varias semanas. Y esas decisiones que vamos tomando, ¿por qué decisiones? Pues que son, la verdad es que intrascendentes. Cómo me visto, cómo me peino. Gracias a Dios yo cada vez tengo ese problema de cómo me peino menos, ¿verdad? Porque ya casi no tengo cabello, entonces ya casi no tengo esa decisión que tomar. No se saben esa del que se estaba quedando calvo. Ya nomás le quedaban 4 cabellos le quedaban. Entonces se levanta en la mañana y dice, ¿cómo me peinaré? 4 cabellos, me voy a peinar de raya en medio. Y se hizo 2 cabellos para un lado, 2 cabellos para el otro, y anduvo de raya en medio, pero en el día se le cae un cabello. Y a la mañana siguiente se despierta, ya nomás 3 cabellos tengo. ¿Cómo me peinaré ahora? Bueno, me voy a peinar de raya a un lado. 2 para un lado y 1 para el otro. Y así anduvo todo el día, pero en el día se le cayeron ahora 2 cabellos, ya nomás le quedaba 1. A la mañana siguiente se despierta y dice, ya nomás 1, ¿cómo me peinaré? No, hoy me lo voy a dejar suelto, voy a dejar el cabello suelto. ¿Usted cree? Todos los días tomamos decisiones, y algunas pequeñísimas, como cómo me peino, qué ropa uso, y algunas decisiones son trascendentes, que literalmente marcan el rumbo de nuestra vida, porque mira, hermano, somos el resultado de nuestras decisiones pasadas. Eso es lo que eres, eso es lo que somos, es la vida que vamos construyendo. Y yo quiero desafiarnos hoy a reconocer que la decisión más importante de la vida es en quién voy a creer. Esa es la decisión más importante, la decisión más profunda, en quién creemos. Porque es la decisión que trasciende, que influencia, que se convierte en el cimiento de todas nuestras otras decisiones. De todas nuestras otras decisiones, influye en nuestra toma de decisiones, en nuestros valores, que valoramos la vida o no. Define nuestras metas, a dónde vamos y de dónde venimos, como dijo Jesús. Donde esté tu tesoro, ahí estará también tu corazón. Donde esté tu tesoro, aquello en lo que crees, hacia allá va tu vida.
nuestra manera de ver al mundo, nuestra manera de vivir, básicamente, aquello en lo que creemos, en quién creemos, define quiénes somos y a dónde vamos. Y seremos desafiados a creer con todo nuestro corazón en Dios, a creer totalmente, deliberadamente y radicalmente. Ese va a ser el desafío de hoy. Y para ello vamos a ir a un personaje bíblico que es el hermano Josué. Josué en el Antiguo Testamento, sucesor de Moisés, y estudiaremos su vida y seremos desafiados a tomar la decisión de creer para ver, para crecer también. Y vamos a ir a la palabra de Dios en el libro de Josué, capítulo 24, versículos del 14 al 15. Josué 24, 14 al 15 dice así: Ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Háblanos, Señor, háblanos, te lo pedimos en el nombre santo de Jesús. Amén. Amén. Me encanta este pasaje, hermanos. Es al final de la vida de Josué. El propio Josué dice, ya estoy viejo. De hecho, estos últimos capítulos del libro de Josué, capítulo 23 y capítulo 24, son algo así como la despedida de Josué. Y es algo que pasa, hermanos, la verdad. Yo no sé porque estoy bien joven, la verdad estoy súper chavo, pero los hermanos ya adultos, ya viejos, dicen que las personas cuando ya están viejos empiezan a ordenar, a dar instrucciones a sus seres queridos. Hijos, por favor, cuídense, cuiden a su hermana que tiene menos posibilidades, encárguense del negocio, sigan a Cristo. Y uno empieza a dar instrucciones porque uno sabe que lo normal es que al final, cuando estás ya anciano, te toca el momento de partir, porque es una realidad. A todos nos va a tocar un día si Cristo no viene antes. Es triste cuando las personas mueren más jóvenes, pero la verdad es que cuando ya estás viejo, es algo que uno sabe que va a pasar y uno comienza a ordenar su vida. Es lo que está haciendo Josué. Ya está viejo, ya conquistaron buena parte de la tierra prometida, están el pueblo reunido y Josué reúne a sus líderes y les dice las palabras más importantes que les puede decir, y así termina el discurso. Escojan hoy a quién servir, si a Jehová o a los dioses. Y hay una serie de opciones. A los dioses del otro lado del río, probablemente a los dioses de donde Dios sacó a Abraham, allá en Mesopotamia. A los dioses de Egipto, de donde los acaba de sacar Dios. A los dioses de la tierra de los amorreos, donde ustedes acaban de llegar y están habitando ahora. O a Jehová, el Dios verdadero. Y dice Josué, el burro por delante, en esta ocasión se vale, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Esto nos dice que en la vida hay dos opciones: creer en Dios o creer en el mundo. Y nuestra respuesta a esta pregunta determina tu vida, nuestra vida, la vida de nuestra iglesia como líderes, como pastores. Hay de dos, hermano, hay de dos. ¿A quién creemos? ¿En quién creemos? Y miren, esto podría parecer un sermón como de invitación evangelístico, ¿verdad? Para inconversos, pero no es así. Josué le está hablando a los líderes del pueblo, a los líderes del pueblo, a los que saben que Dios los había sacado de Egipto, a los que la mayoría de ellos vieron el mar abierto y el maná del cielo y las codornices. Ninguno de ellos era mayor de 20 años, porque la Biblia dice que ninguno de los mayores de 20 años sobrevivieron a los 40 años en el desierto, pero muy seguramente estos eran niños cuando todo aquello había pasado. Y supieron de dónde los sacó Dios, y supieron las maravillas que hizo Dios. No les está hablando a inconversos, les está hablando al pueblo de Dios, y les dice, escojan a quién creer. Por eso yo hoy le hablo a líderes de iglesia, pastores, y es el mismo desafío, en quién creer. Y tengo 3 desafíos. Número 1, se trata de una dependencia total. Depende totalmente de Dios, porque creer es eso, depender totalmente de Dios. Y miren, hermanos, en el mundo la dependencia hasta se ve como algo malo, se ve como algo que es un antivalor. Así como que ya tienes 30 y sigues viviendo en casa de tus padres.
O sea, ¿cómo es eso? Miren, yo me salí, bueno, no me salí, me corrieron de casa de mis papás. No, no es cierto, me salí, me fui a estudiar al seminario cuando yo tenía 28 años. Y ya había gente que me decía, tienes 28 y sigues viviendo con tus papás. O sea, ¿cómo es eso? Porque se ve mal, en el mundo se ve mal depender de otros, depender de alguien. Y creo que en cierto modo tiene su razón, ¿verdad? Porque claro que hay que madurar y claro que hay que independizarse en ciertos sentidos. Pero, es más, ni siquiera voy a decirles en relaciones humanas si está bien o está mal. Pienso que toda la vida dependemos unos de otros. Pero cuando se trata de Dios, siempre dependemos absolutamente de Dios. Por completo dependemos de Dios. Estaba viendo el otro día un documental, porque soy bien intelectual y veo documentales en National Geographic. No, la verdad es que lo vi en El Rey León, de hecho. Esto de los ñus. Los ñus son estos animales de la pradera allá en África, que cuando tienen a sus crías, nace el ñu y sale del vientre de su madre, y a los pocos minutos ya está corriendo en una estampida y matando a Mufasa. O sea, ya apenas nació y ya está corriendo en estampidas. Inmediatamente es independiente, porque en la naturaleza así pasa. Los animales nacen y al poco tiempo ya son independientes, pero los seres humanos no. Curioso que Dios nos creó con la característica de que nacemos y por mucho tiempo somos dependientes. Nace el bebé, ¿y cuánto tiempo es dependiente? Por completo depende de sus padres, si no se moriría. Por eso me molesta tanto este argumento proabortista que utilizan algunos y dicen que hasta le llaman parásito al feto en el vientre de su madre. Es un parásito. Está succionándole vida a su madre y sin haberle pedido permiso. Ridículo. Pero dicen que tú tienes derecho a matarlo porque es un parásito, porque no sobreviviría fuera del vientre de su madre. Lo mismo que un bebé de 2 meses, de 1 año o hasta un niño de 5 años. No sobreviven, no pueden sobrevivir. Un ser humano es dependiente por varios años. ¿Cuánto tiempo tarda un ser humano en ser independiente de sus padres? Hay quien tiene 35 y sigue siendo dependiente de sus padres. Bueno, eso es broma, pero la verdad es que un ser humano tarda varios años en poder subsistir por sí mismo. Por lo menos, o sea, realmente, por lo menos 5, 6, incluso 10. Un niño no es independientemente hasta después de un rato. Y creo que es algo que nos quiere enseñar Dios con esa característica humana de aprender a depender, de saber que necesitamos de otros. Y en última instancia necesitamos absolutamente de Dios. Por supuesto que hay que crecer y hay que madurar. Y ya no necesitamos a nuestros padres para muchas cosas. Pero para otras sí necesitamos comunidad. Por eso el Congreso crece. Es esa comunidad que nos necesitamos unos a otros. Y cuando se trata de Dios, por completo lo necesitamos. Absolutamente lo necesitamos. Miren, hermanos, cuando hablamos de dependencia, pienso que es tan arraigada ese impulso, esa naturaleza humana de querer ser independiente, de querer alejarse de Dios y decirle a Dios, no, Señor, yo me voy y quiero hacer las cosas como yo quiero. No, somos dependientes y está tan arraigada esa naturaleza humana que a veces, hasta interpretando la Biblia, queremos hacerlo como a nuestra manera, que exalta la independencia humana, que exalta al ser humano. Y ahí andamos estudiando la Biblia, exaltando la fe de Abraham, la valentía de David, la paciencia de Moisés, la fe y el discipulado de los apóstoles y exaltando la fe de los seres humanos. Y el mensaje de la Biblia es exactamente lo contrario. El mensaje de la Biblia nunca va a ser, mira qué grandes héroes de la fe, mira qué grandes hombres y mujeres de Dios. De hecho, cuando leemos en Hebreos, los héroes de la fe, la gran mayoría de ellos, no vemos algunos de los más grandes, entre comillas, de hombres de la fe. Vemos algunos como Sansón, como Jefté, que son de los peores. Porque el propósito de Dios, de principio a fin, en esta Biblia, no es enseñarnos qué grandes son los hombres. Si fuera así, si así fuera como debiéramos leer la Biblia para exaltar las proezas, la valentía y la fe de hombres, ¿por qué no predicamos de las películas? Prediquemos de Corazón Valiente y de Gladiador y de La Vida es Bella. Hay historias súper bonitas ahí también. Si el chiste es enfatizar la valentía y el valor y las características humanas, prediquemos de las novelas, prediquemos de
de los Tres Mosqueteros y Don Quijote de la Mancha. No, el punto de la Biblia no es exaltar qué grande es el hombre, es exaltar qué grande es Dios, aún cuando el ser humano es infiel y es pecador y es imperfecto y cae todo el tiempo. La enseñanza de la Biblia es que Dios es suficiente, que Dios es suficiente, que todo depende de Dios, que no hay héroes humanos y que solo en Dios hay esperanza. Y de hecho, si vamos a admirar a algún ser humano, hermanos, porque no digo que no admiremos a seres humanos, por supuesto, hay seres humanos admirables, pero la característica que los hace ser admirables no son sus grandes virtudes. ¿Sabe qué es lo que hace un ser humano admirable? Que depende por completo de Dios, que dice, no puedo, que dice, no soy nada más que por la gracia de Jesucristo, mi Señor. Y de eso se trata este libro, hermanos. Y digo esto porque así quiero que analicemos esta historia, la historia de Josué. Así es la historia de la Biblia y así es la historia de este hombre. Una historia de dependencia total. Y quiero que así, no vamos a exaltar a Josué, vamos a exaltar a Dios y lo que Dios hizo. Porque miren cómo dice la Biblia cuando Josué ya estaba viejo y llamó a sus ancianos. Dice así: Josué llamó a todo Israel, a sus ancianos, a sus jefes, a sus jueces y a sus oficiales, y les dijo, y así empieza este discurso: yo ya soy viejo y avanzado en años, y vosotros habéis visto todo lo que el Señor vuestro Dios ha hecho a todas estas naciones por causa de vosotros, porque el Señor vuestro Dios es quien ha peleado por vosotros. Este es el mensaje que va a dar Josué. Dios está con nosotros. Dios es el que hace las cosas, nosotros no. ¿Has visto todo lo que Dios ha hecho? Y Dios hizo un pacto con nosotros allá en el monte Sinaí. Y nosotros lo rompimos al instante. Es más, mientras Moisés estaba pactando con Dios, más bien Dios estaba pactando con Moisés. Dios estaba dando un pacto al pueblo. Ni siquiera se esperaron un segundo. Mientras estaba pasando eso, el pueblo ya estaba siendo infiel. Porque el punto de la Biblia es que es Dios. Es Dios, el fiel, es Dios el todopoderoso, no el ser humano. Y así vamos a analizar la historia de Josué. Y permítanme hacer un recorrido brevísimo. Yo sé que ustedes son expertos en la Biblia. Y vamos a ver algunos de los puntos de la vida de Josué. 6 puntos. Número 1. Dirigió al pueblo en victorias militares. Dirigió al pueblo en victorias militares. Así dice Éxodo 17:9. Y Moisés dijo a Josué: escógenos hombres y sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado con la vara de Dios en mi mano. Josué era el guerrero, el líder militar. Moisés no era un militar propiamente. Moisés era más bien un líder espiritual y quizá administrativo, pero Josué era el guerrero. Y esta historia es padrísima, la batalla contra Amalec. ¿Se acuerdan? Porque es la primera guerra, la primera batalla que va a enfrentar el pueblo de Dios después de haber salido de Egipto. Y es una historia padrísima, porque hasta medio chusca, si la ven bien, porque dice que estaba peleando Josué contra Amalec. Y que Moisés estaba orando por el pueblo. Y que cuando Moisés alzaba sus manos, el pueblo ganaba. Pero que cuando Moisés se cansaba y bajaba las manos, el pueblo comenzaba a perder. Y entonces Moisés levantaba las manos y el pueblo empezaba a ganar, y las bajaba y empezaba a perder. Se me hace chusco. Porque se me figura quizá como hasta esas caricaturas de la Pantera Rosa. Que está Moisés orando y luego baja las manos y ve que empiezan a perder. Entonces Moisés como de, a ver, y empiezan a ganar, las baja y empiezan a perder. Es como de, a ver, se me hace un poco hasta chusco. Pero ¿cuál es el punto de esa historia? El punto de esa historia es que es Dios el que causa la victoria. Es Dios. No es la astucia de Josué, no es la fuerza de los guerreros. Eran esclavos, no sabían ni pelear. Es Dios el que daba la victoria. Porque creer es dejar que Dios pelee nuestras batallas. Número 2, fue discípulo de Moisés. Josué era un discípulo de Moisés y acostumbraba a hablar dice la Biblia en Éxodo 33, y acostumbraba a hablar el Señor con Moisés cara a cara, como habla un hombre con su amigo. Cuando Moisés regresaba al campamento, su joven ayudante Josué, hijo de Nun, no se apartaba de la tienda. Josué estaba a los pies de Moisés. ¿Se dan cuenta que el sucesor de Moisés no fue su hijo?
ninguno de sus hijos, fue uno que de otra tribu era. ¿Por qué? Porque Josué había decidido creer en Dios con todo su corazón, al grado de pisarle los talones al líder del pueblo. Había decidido creer en Dios y depender de Dios, al grado de aprender de otros que también dependían de Dios. De eso se trata, creer. Creer es seguir a otros que también han creído y también han dependido por completo en Dios. Número 3, fue uno de los 12 espías que confiaron en Dios. Así dice Números 14:6. Y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rasgaron sus vestidos. Rasgaron sus vestidos porque los otros 10 espías habían dicho, no, son demasiado grandes. ¿Se acuerdan de esa historia cuando fueron a explorar la tierra? Y fueron 12 espías. Y 10 de esos 12 espías dijeron, esta tierra no la podemos conquistar. Está muy bonita y todo, pero hay unos tipos grandotes, no los vamos a poder conquistar nunca. Y Caleb y Josué decían, no, Dios la va a dar en nuestra mano porque Él la prometió. Y cuando escucharon que todo el pueblo le creía a los 10 espías, rasgaron sus vestiduras. Porque este fue uno de los que se atrevió a creer. Porque con creer es confiar que Dios puede hacer lo imposible. Número 4, Josué fue uno de los 2 que sobrevivieron al desierto. Dice Números 14, de cierto que vosotros, le dice Dios al pueblo, no entraréis en la tierra en la cual juré estableceros, excepto Caleb, hijo de Jefone, y Josué, hijo de Nun. Él y Caleb son los únicos que entraron en la tierra prometida de los que salieron de Egipto mayores de 20 años. Hubo muchos otros que eran niños que salieron, como ya dijimos, pero de los mayores, de los que eran adultos cuando salieron de Egipto, solamente Josué y Caleb, ni siquiera Moisés. Porque creer es permanecer fiel en la espera. Creer en Dios es permanecer fiel en la espera. Saber que Dios va a cumplir lo que prometió cumplir, así tarde 40 años. Número 5. Josué fue el sucesor de Moisés. Esta es palabra de Dios a Josué. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Así como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Me encanta eso. Josué fue el sucesor de Moisés. Lo cual es absolutamente, extremadamente difícil. Ser el sucesor de una leyenda no es cualquier cosa. Piénsenlo, hermanos, ¿quién va a ser el sucesor de Cristiano Ronaldo y Lionel Messi? ¿Vamos a volver a tener en la vida una rivalidad como la de Lionel Messi y Cristiano Ronaldo? Difícilmente. ¿Quién va a poder ser el sucesor de esos? ¿Quién fue el sucesor de Michael Jordan? Algunos dicen que fue Allen Iverson, otros dicen que fue Kobe Bryant, algunos dicen que es LeBron James, pero claro, LeBron James ya tiene 20, 30 años después de Michael Jordan. Pero la verdad es que para mí ninguno como Michael Jordan, porque ¿quién es el sucesor de Michael Jordan después de alguien tan extraordinariamente bueno en lo que hacía? Es difícil ser el sucesor de alguien que es una leyenda, a menos que no sea por ti, sino porque dependes de Dios. Dicen los que saben, en términos de organizaciones de grupos humanos, que después de que una leyenda parte, el siguiente líder, el sucesor de una gran leyenda, generalmente es un chivo expiatorio, solamente una bisagra de transición, porque es dificilísimo ser el sucesor de una leyenda, porque la gente siempre te va a mirar comparándote con aquella leyenda, porque ninguno de tus logros va a ser tuyo y todos tus fracasos van a ser la descomposición de lo que hiciste respecto a lo que había hecho la gran leyenda. Pero en Dios se puede, porque creer es continuar la fe de los que nos precedieron, depender completamente de Dios. Número 6 y último, Josué confió en Dios al conquistar la tierra. Así dice Josué 6:2, y el Señor dijo a Josué, mira, he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus valientes guerreros. La batalla de Jericó es el meollo de la historia de la conquista de la tierra prometida y expresa perfectamente cuál es el punto de esta historia y prácticamente de toda la Biblia. ¿Cómo fue la batalla de Jericó, hermanos? Ni siquiera sabemos. Lo que se nos narra de la batalla de Jericó es la estrategia militar más absurda y ridícula de la historia de la humanidad. Vas a dar una vuelta durante 7 días a la ciudad y en el 7º día vas a dar 7 vueltas y vas a sonar trompetas y vas a gritar por Jehová. ¿Qué es eso? Si Napoleón hubiera visto esa estrategia militar, se ríe.
se cae a carcajadas, se vuelve a morir de la risa. Absurdo, ridículo. La Biblia ni siquiera nos narra cómo fue la batalla real. Porque, por supuesto, se caen los muros y ya está conquistada la tierra. No, hay que pelear. Pero ¿cuál es el punto de la batalla de Jericó? Ni siquiera se nos narra. Es la batalla que nunca se peleó. ¿Por qué? Porque es Dios el que pelea nuestras batallas. Y creer es confiar que Dios pelea por nosotros. Creer es reconocer que nada es por nuestras fuerzas, que todo es por Dios. Hermanos líderes, hermanos pastores, el crecimiento, dice la Biblia, lo da el Señor. Y el principio fundamental del Congreso Crece, dice el pastor en Crece para Principiantes, es: no estorbes. Depende de Dios. Depende por completo de Dios. ¿De quién dependes, hermano, para la vida? ¿De tu sueldo? ¿De tus cualidades? ¿De tus aparatos? ¿De tu calidad al transmitir? ¿De quién dependes? Hay iglesias que tienen transmisiones de primera calidad, y hay iglesias que tienen transmisiones de última calidad, de bajísima calidad. Pero ¿sabes qué? No está en eso el éxito de la iglesia de Cristo ni de los líderes, sino en Dios, en el mensaje que predicamos, en el Dios en el que dependemos y el Espíritu Santo que empodera a la iglesia para predicar ese mensaje. Dependamos de Dios totalmente. Dependamos de Dios totalmente. Número 2, confianza deliberada. Confianza deliberada. Creer es confiar deliberadamente. Este es el segundo desafío que tenemos en esta hora. Confiar deliberadamente en Dios. Y déjenme decirles por qué me gusta esta frase deliberadamente. Bueno, porque es exactamente lo que queremos decir, que debemos confiar en Dios intencionalmente, deliberadamente. Pero la saqué el otro día que estaba viendo esta película, El Rey León. Como ya se pudieron dar cuenta, vi esta película hace poco y Dios me habló, ¿verdad? Porque Dios habla por todos los medios. Y esa frase sucede cuando Simba desobedece a Mufasa. ¿Se acuerdan que Simba desobedece a Mufasa? Mufasa le dice a Simba: no vayas a la tierra de sombras porque ya está el cementerio de elefantes. ¿Y qué hace Simba? Va a la tierra de sombras donde está el cementerio de elefantes. Precisamente lo que le dijeron que no haga, eso hizo, porque así somos los seres humanos. Dios le dice a Adán y Eva: no coman del fruto. ¿Y qué hacen Adán y Eva? Comen del fruto. Dios nos dice: no hagas esto y no hagas aquello. ¿Qué hacemos nosotros? Hacemos esto y hacemos aquello, porque así somos los seres humanos. Lo que nos dicen que no hagamos, eso hacemos deliberadamente. Y Mufasa le había dicho a Simba que no hiciera aquello. Y ahí está en el cementerio de elefantes, a punto de ser comidos por las hienas. Y en eso llega Mufasa, los rescata y todo bien bonito, ya van de regreso. Pero claro, Simba inhala con el rabo entre las patas porque están todos apenados de que hicieron justo lo que les habían dicho que no hicieran. Y Mufasa le dice a Zazu: llévate a Nala, yo tengo que hablar con Simba. Y Simba: no puede ser. Y le dice: Simba, y me encanta porque la voz de Mufasa así profunda, con autoridad y poder, pero al mismo tiempo con amor y ternura. Y le dice: Simba, me desobedeciste deliberadamente. Y me encanta eso porque es creo lo que Dios nos diría: hijo mío, hija mía, me desobedeciste deliberadamente. ¿Por qué no, hermanos? ¿Por qué no? Confiamos en Dios y creemos y dependemos en Dios deliberadamente. En vez de estar desobedeciendo, confiemos deliberadamente en Dios. Ahí está Josué delante del pueblo, dando este mensaje desafiante al pueblo de Dios, que habían ido a Egipto, que habían estado en Egipto, que habían sido rescatados, que Dios había hecho un pacto con ellos en el Sinaí, que los había sacado con proezas, que los había cuidado en el desierto, en VIP, los había traído Dios en clase premier, que tenían calor, les ponía una nube para tapar el sol, que tenían frío y que necesitaban luz en la noche porque les daba miedo la oscuridad, como a mí que no podía dormir cuando era un niño y me ponía mi papá mi lucecita de Mickey Mouse. Así el pueblo de Israel les ponían su columna de fuego, que tenían hambre les daban maná, que se hartaban del maná les daban como decía mi maestra de Antiguo Testamento, su Kentucky Fried Chicken y sus popcorns, sus codornices y su maná, consentidísimos. Y luego llegan al monte Sinaí y Dios hace un pacto con ellos, los convierte en su pueblo. Y ahí está este pueblo, terco, necio, de cabeza dura, pero que Dios ama y que Dios había traído por el desierto y que los había cobijado y que ellos habían aprendido que podían confiar en Dios.
Porque Dios lo había comprobado. Dios ya lo había probado al sacarlos de Egipto, al cuidarlos en el desierto, al darles victorias militares. Y está el pueblo de Israel conquistando la tierra prometida. Ya la tienen conquistada prácticamente toda. Y Josué reúne al pueblo y les dice y les recuerda: Dios nos sacó, Dios nos cuidó, Dios nos dio esta tierra. La pregunta ahora es: ¿seguiremos confiando en Dios? ¿Seguiremos confiando en Dios? Y esto es muy importante, hermanos. Y quiero que lo entendamos, quiero que lo analicemos porque es crucial. Es como cuando una familia logra algo. Una familia está toda la vida sin una casa propia y finalmente compran una casa, compran un terreno, finalmente la construyen. O compran un carro nuevo, o un gran evento familiar, te casas, o un gran evento profesional, te gradúas y estás en ese momento en el que ya lograste lo que querías. Ya tienes tu casa, ya tienes tu título, ya tienes tu familia, ya tienes un hijo. Lo que tanto le habías pedido a Dios, ya lo tienes. Justo ahí es el momento para preguntarse esto: ¿voy a seguir confiando? Ya te demostró Dios que puedes confiar en Él. Es justo entonces cuando cabe preguntarse: ¿se puede seguir confiando en Dios en la nueva circunstancia? Me parece que la pandemia que estamos viviendo es momento para que los pastores, las iglesias, nos preguntemos: ¿vamos a seguir confiando en Dios? Dios ha sido fiel en nuestros edificios. Dios ha sido fiel en nuestro ministerio normal antes de la pandemia. Dios ha sido fiel. Dios ha estado con nosotros. Ya se ha mostrado la mano de Dios. Pero ahora estamos en una nueva circunstancia. Predicamos a cámaras. Transmitimos el mensaje por internet. Hacemos alabanzas a veces sin público, sin gente, sin congregación. Y la pregunta es: ¿vamos a seguir confiando en Dios? ¿Vamos a seguir siguiendo? ¿Vamos a seguir continuando, como dicen por ahí? ¿Vamos a seguir confiando en Dios? Miren, hermanos, es una pregunta real. Es una pregunta real que para entenderla necesitamos entender un poco el contexto de lo que les estaba pasando al pueblo de Israel. Habían creído en el Dios que los sacó de Egipto y el Dios que les dio victorias militares, el Dios de la montaña, pero ahora se estaban estableciendo en una tierra, estaban cambiando su estilo de vida. Ya no iban a ser nómadas, ahora iban a ser sedentarios. Ya no iban a sobrevivir en el desierto, ahora iban a cosechar y plantar y ser pastores en sus tierras, en una tierra nueva. Una completa nueva forma de vivir a la que no estaban acostumbrados. Y eso es muy importante en aquella época respecto a Dios, porque miren, en aquella época los dioses de todas las religiones tenían su especialidad. El Dios de la lluvia, el Dios del sol, el Dios de la montaña, el Dios de la guerra. Y Dios, Jehová, era visto como el Dios de los ejércitos. Era visto como el Dios de la montaña. Dios los había llevado ya por un camino y había comprobado que Dios era verdadero y Dios era bueno. Pero ahora estaban en una nueva tierra. Y el pueblo de Israel se preguntaba, de verdad, se preguntaba: ¿será que Dios sabe algo? ¿Será que Jehová, el que nos sacó de Egipto, sabe algo de la agricultura de esta tierra? Porque además en aquella época la tierra era vista como propiedad de los dioses de esa tierra. Y esa tierra tenía sus dioses. En esa tierra el que sabía cómo funcionaban las cosas era Baal. Baal era el que sabía cómo cultivar la tierra en Canaán, no Jehová. Y entonces los israelitas se preguntaban, de verdad se preguntaban: ¿será que podemos seguir confiando en Dios o será que cambiamos de Dios ahora? Y por eso Josué les dice: decidan en quién van a creer. En los dioses de esta tierra, en los dioses que sirvieron sus padres en Egipto y al otro lado del río allá en Mesopotamia, o el Dios verdadero Jehová. Y eso, hermanos, es la pregunta que se nos hace a cada uno de nosotros. ¿Se podrá seguir creyendo en Dios durante la pandemia? ¿Se podrá seguir creyendo en Dios cuando pierdo mi trabajo? ¿Se podrá seguir creyendo en Dios cuando muere un ser querido, cuando yo mismo me enfermo? ¿Se podrá seguir creyendo en Dios en las circunstancias de la vida normal? Porque el pueblo de Israel creía en Dios, claro, cuando las plagas, y claro, cuando la antorcha y cuando se abre el mar. Pero ¿qué tal ahora? Cuando la vida es cotidiana, sembrar y cosechar. Cuando la vida es pastar y
y ser pastor de ovejas, cuando la vida ya no está llena de estas grandes señales, sino que es la vida normal. Y esa es la misma pregunta para nosotros todos los días como cristianos, como líderes de iglesias. ¿Se puede seguir creyendo en Dios en toda circunstancia, cuando estoy grabando, cuando estoy transmitiendo? Y la respuesta es sí, sí. Se puede creer en Dios deliberadamente, porque no se trata de otra cosa, sino de una decisión. Creer en Dios es depositar todas las áreas de nuestra vida en sus manos. Recién escuché la historia de una mujer, está en el libro de mi madre, el nuevo libro de mi madre, que ya no está nuevo, ya tiene como un año, pero es una historia hermosa de una hermana de nuestra iglesia que tenía un trabajo en el gobierno buenísimo y la ascendieron y tuvo que mudarse para ir a este trabajo, un trabajo envidiable. Todos sus compañeros la envidiaron cuando le dieron este ascenso, porque tenía un gran salario, excelentes prestaciones, casa, carro último modelo, un gran trabajo. Pero ¿qué creen que hizo la hermana? Renunció. ¿Saben por qué renunció? Porque ese trabajo comprometía sus valores. Era un trabajo del gobierno y le pedían hacer cosas con las que ella no estaba de acuerdo, porque es una cristiana que ama a Dios. Y renunció a su trabajo. Y tú dices, ¡qué locura! ¿Quién hace eso? Alguien que confía en Dios deliberadamente. Confiemos en Dios deliberadamente. El tercer desafío es este: lealtad radical. A ser leales a Dios radicalmente. Porque creer es ser leal radicalmente. Josué desafió al pueblo a escoger entre Dios y las opciones: los dioses de Mesopotamia, los dioses de Egipto o los dioses de Canaán. Vamos a leerlo una vez más, este desafío, porque es profundo, es directo. Dice: ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad, y quitad entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Este era un llamado de Josué al pueblo a la fidelidad, a ser fieles a Dios. Y como ya dije, como el burro por delante, yo y mi casa serviremos a Jehová. Hermanos pastores, hermanos líderes, hermanos que están viendo esta transmisión, este es el desafío que se nos presenta a cada uno de nosotros. Vamos a ser fieles a Dios, vamos a ser fieles a Cristo Jesús, rechazando cualquier otro señor, cualquier otro Dios, cualquier otra ideología que demande nuestra lealtad. Y necesitamos entender lo que eso significa profundamente. Y para ello, permítanme explicar un poco lo que significaba este desafío en el contexto de Josué. Para esto necesitamos entender cómo era la religión de Canaán, porque es muy interesante. La religión de Canaán, donde se estaban estableciendo el pueblo de Israel, la tierra prometida, donde estaban llegando y donde iban a hacer una nueva vida. Ya había un sistema religioso en ese pueblo. Y Josué le está diciendo, ¿a quién van a servir? ¿A Dios o al sistema de esta región? Y miren, déjenme explicarles cómo era este sistema religioso, y déjenme decirles 4 cosas. La primera y la cuarta son más o menos iguales, porque quiero terminar como empecé. Número 1, era una forma de vida. En aquella religión, ser de esa región era tener un cierto Dios. La religión y la forma de vida y la vida cotidiana no eran dos cosas diferentes, era la misma cosa. De hecho, así es en la antigüedad. En la antigüedad uno no separaba la religión del trabajo y de la comida y del matrimonio. Todo estaba junto. De hecho, la palabra religión no existe en ningún idioma antiguo. La palabra religión se inventó en las lenguas modernas, sobre todo en Occidente. Se inventó en la época de la Ilustración, en el siglo XVIII. No existía la palabra religión porque todas estas creencias eran parte de la vida cotidiana. Era una forma de vivir. Creer en Baal y creer en estos dioses a los que adoraban estaba presente cuando comían, cuando se despertaban, cuando iban al baño, cuando se casaban, cuando hacían fiestas, cuando trabajaban, cuando se divertían, todo el tiempo. Número 2, Baal, el dios de esta religión, era el dios de la lluvia y la fertilidad. Eso es muy importante porque básicamente es el dios de su forma de subsistir. De esto viven, de esto comen todos los días.
Estas personas, los cananitas, sembraban y comían lo que sembraban. Y para confiar en sus sembradíos, en sus cosechas, lo que hacían era hacer rituales y fiestas a Baal. Básicamente era su actividad económica primaria, su religión. Era de lo que subsistían, de lo que comían, en lo que confiaban para vivir. Y la religión de Baal, esta es la número 3, era una religión, el culto a Baal era un culto profundamente sexual y profundamente violento. Como era el dios de la fertilidad, se hacían rituales eróticos y algunos de ellos violentos, y era una religión horrible, terrible, para glorificar, para adorar a este dios. Y así era esta religión. Y de eso vivían, de eso comían todos los días, porque esta es la número 4. La religión cananita era un sistema de subsistencia. No solamente eran creencias religiosas, era la forma aceptada de hacer las cosas. Era el método comprobado de hacer las cosas. Si tú querías sobrevivir en Canaán, si tú querías tener una buena cosecha, si tú querías tener resultado en tu trabajo, lo que tenías que hacer era adorar a Baal. Así de sencillo. Cuando los israelitas llegaron, era un problema real, porque tú puedes decir, oye, los israelitas, el pueblo de Dios, ¡qué idólatras! ¿Por qué se van tras dioses ajenos? ¿Por qué andaban adorando a los Baales? Si Dios les dijo que no adoraran. Claro, porque para ti es muy fácil no adorar a Baal. Para los israelitas no. Para los israelitas era rechazar la forma de hacer las cosas. La forma que ya se había comprobado que servía de hacer las cosas. La forma de ese pueblo, de esa región, de esa tierra, de comer, de subsistir. Y cuando Dios les decía, no adoren a los Baales, era un desafío profundo. Y tú te sorprendes de que los israelitas hayan sido tan idólatras. Pero no nos sorprendamos tanto. No nos sorprendamos tanto. Porque el día de hoy, estoy seguro que la mayoría de ustedes no tiene un altar a Baal en su casa. La mayoría de ustedes no tiene, bueno, espero, ¿verdad? Un becerro de oro ahí en la sala de sus casas. Por supuesto que la mayoría de nosotros no es así. Pero estoy seguro que la mayoría de nosotros sí somos tentados todos los días a adorar a otros dioses. Somos tentados a adorar al Dios del dinero. Somos tentados a adorar al Dios de la fama. Y queremos tener seguidores y queremos tener reconocimiento internacional por el egoísmo de ser yo el que admiren. Y queremos tener dinero para comprarnos un montón de ropa que no necesito y para comprarnos un montón de aparatos que no necesito. Y queremos fama, queremos dinero, queremos poder. Y somos tentados de muy diversas maneras todos los días a adorar al Dios de la sexualidad mal llevada. Adorar al Dios de la aceptación del mundo, siendo infieles a Dios. Y esos dioses están presentes en nuestra sociedad todo el tiempo y somos tentados a adorarles. Este desafío que está presentando Josué al pueblo es un desafío a rechazar una forma de vida. Es un desafío a rechazar un método comprobado para sobrevivir. Y es un desafío a rechazar los valores aceptados por la sociedad. ¿Estamos dispuestos a aceptar este desafío, hermanos? A rechazar la forma de vida del mundo, a rechazar el método comprobado del mundo y a rechazar los valores aceptados de nuestra sociedad. Es el mismo desafío que se nos presenta hoy. La pregunta es, ¿a quién sigues? ¿Qué tipo de vida eliges vivir? Y eso va a significar, si eliges a Dios, eso va a significar que el mundo te rechace. Eso va a significar que tengas problemas quizá en tu trabajo, que a lo mejor nos persigan, que a lo mejor nos censuren nuestras transmisiones en Facebook. Pero la pregunta es, ¿dónde está tu lealtad? ¿A quién somos leales? Hermanos, rechacemos cualquier cosa que comprometa nuestra fidelidad a Dios y seamos leales a Dios radicalmente. Este es el desafío que se nos ha presentado el día de hoy. Estos 3 desafíos, mis queridos hermanos. Un desafío a depender totalmente. Un desafío a confiar deliberadamente. Y un desafío a ser leales radicalmente. Y permítanme terminar, hermanos, como empecé un poco.
hablando de lo que es la palabra de Dios, de lo que es la historia de la Biblia. La Biblia nos cuenta quién es Dios, un Dios todopoderoso, un Dios de amor, un Dios de justicia, y que no se exalta a los seres humanos, se exalta al Dios de la Biblia. Me encantan, por ejemplo, los salmos. Los salmos son canciones antiguas que exaltan a Dios. Cuando comparamos los salmos a las canciones de la antigüedad, porque así es como debemos hacerlo para estudiarlos en su contexto. En las canciones de la antigüedad a los que se exaltan son a los hombres, a los guerreros, a los que hacen proezas. En los salmos no. En los salmos al que se exalta es a Dios. Y de hecho los héroes de los salmos, los supuestos héroes, son débiles. David está todo el tiempo perseguido. David está todo el tiempo diciendo: no puedo, no tengo fuerzas. Tú, Señor, eres mi roca. Tú, Señor, eres mi refugio. Tú, Señor, eres mi escudo. En las canciones de la antigüedad se exalta el poder del ser humano. Y lo sabemos nosotros, incluso en los poemas mesopotámicos, en los poemas egipcios, en los poemas incluso prehispánicos. Y lo sabemos cuando leemos, por ejemplo, poemas de la Edad Media. Cuando usted leyó el poema del Mío Cid, ¿se acuerdan? Es el gran Mío Cid, el gran guerrero. Se parece a los corridos, por ejemplo, de nuestra época. Cuando tú escuchas los corridos, los personajes de los corridos son todopoderosos, todo lo pueden, nada les duele, nada les falta. Y es el gran, como dicen, ¿verdad? Son Juan Camaney, todos son Juan Camaney porque todos todo lo pueden. Pero en la Biblia, la historia de la Biblia, la historia de Dios, el gran héroe no es el ser humano, es Dios. Él es. Por eso, hermanos, creamos en Dios, dependamos de Dios. Absolutamente. Confiemos en Dios deliberadamente. Y seamos leales a Dios radicalmente. Signifique lo que eso signifique. Y cuando nos pregunten: ¿a quién sirves? Escoge hoy a quién servir. Digamos con toda seguridad: a Dios, a Cristo Jesús, Señor nuestro. Oremos. Bendito Padre Celestial, gracias por este desafío, Señor. Gracias por Josué que presentó este desafío al pueblo. Y gracias porque hoy esta palabra también nos desafía a nosotros. ¿En quién vamos a creer? ¿A quién vamos a seguir? ¿De quién vamos a depender? No hay nadie más, Señor. Solo tú tienes palabras de vida eterna. Queremos seguirte, confiar en ti, Señor, absolutamente, depender deliberadamente y ser leales radicalmente a ti. En el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos.